Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos algunos minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a sus actividades de esta semana. ¿Cómo van con sus actividades? A ver, cuéntenme. Ok, se les complica la parte de mapa mentales. Comentaba la sesión pasada que el esquemas como mapas mentales, infografías, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, líneas del tiempo, etcétera. Tiene que ser información concreta, información que tenga las ideas principales, justamente porque esos esquemas sirven para, por ejemplo, realizar más adelante un texto, una reseña, un ensayo, o por ejemplo me puedo apoyar de ellos al exponer sobre X tema. Esa es la finalidad de esos esquemas. También estos esquemas me permiten, por ejemplo, identificar, sí, prácticamente es un ejercicio en el cual me permite fácilmente identificar las ideas principales de una lectura, por ejemplo. El poder realizar comprensión lectora justamente, sobre todo de textos científicos y especializados en determinados temas que son los más complejos para comprender. Siempre de un texto científico vas a sacar muchas cosas dependiendo de cómo uno lo comprenda y lo interprete interprete esa información. Entonces, ahora bien, les recuerdo y les muestro nuevamente mi pizarrón para que identifiquen justamente las ideas principales. Las ideas principales, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que muestran otros subtemas. Subtemas como, por ejemplo, el periodo entre guerras, como por ejemplo, entre el periodo entre guerras hay otros subtemas que son la crisis del 29, por ejemplo, los regímenes totalitarios, la creación de la Unión Soviética, por ejemplo, antecedentes de la Primera Guerra Mundial que hablan de otros temas, como viene siendo el siglo de las luces o de la ilustración, la revolución industrial, la revolución francesa, la guerra franco-prusiana, también la primera guerra chino-japonesa o sino-japonesa, por ejemplo, el range que se da en Alemania, las potencias, hablar de potencias ya es propio de la Primera Guerra Mundial, de las alianzas. Por ejemplo, otro subtema sería la Revolución Mexicana, que pasaba en ese momento en México, etcétera. Si se dan cuenta, no pongo tanto texto, son ideas principales. No pongo, por ejemplo, la revolución industrial tiene 4 etapas para algunos historiadores. No, simple y sencillamente coloco revolución industrial como antecedente de la Primera Guerra Mundial. Podría colocar a lo mejor y primera etapa de lo rural al urbano. Que estas ideas principales me sirvan para poder explicarlo, para poder explicar mis ideas, mis opiniones, justamente mis explicaciones del tema del cual voy a, ya sea hacer una exposición, hacer una reseña,
hacer un ensayo, hacer un resumen, etcétera. Es justamente para eso. Son ideas principales, ideas principales. No sé si en algún momento ustedes llegaron a escuchar o si todavía en mi época de estudiante sí se escuchaba, no sé en estos tiempos, si se escuche sobre, por ejemplo, los famosos por ejemplo, para copiar. ¿Cómo le hacían antes para copiar en un examen? Y no quiero que copien en exámenes, simple y sencillamente cómo le hacían justamente para resumir tanta información que podía venir en un examen. Que se ponían en las muñecas el examen, se ponían papelitos doblados como en forma de abanicos, etcétera. ¿Cómo le hacían para resumir esa información? Y no estoy diciendo que esa acción, ojo, sea adecuada, el copiar en un examen. No. Pero esa acción de resumir la información que considero que viene en un examen es justamente lo que se podría hacer para estudiar. Los acordeones, así es. Gracias por recordarme el nombre. Sí, los acordeones tenían esa finalidad. Más allá de ver la parte de el copiar esa acción, olvídenla. Más bien quiero que se concentren en la parte de cómo le hacían para que en el acordeón se tuvieran las ideas principales, lo más importante que uno consideraba que iba a venir en el examen. ¿Cómo le hacía para que toda esa información abarcara todo mi acordeón? Y no me iba a poner a leer, por ejemplo, un texto en un examen. Por esa razón tenía que ser información muy concreta, que me recordara una fecha, una fórmula, etc. Insisto, la acción de copiar y demás, eso no. Lo que quiero es que identifiquen que ese acordeón, más allá de poderse utilizar como recurso para copiar en un examen, para hacer trampa, porque a final de cuentas es eso, trampa en un examen, ese acordeón resumía información concreta y precisa. Y también ese acordeón, más allá de utilizarse de manera inadecuada para copiar en un examen, se podía más bien utilizar para estudiar antes de un examen. Y de hecho, un acordeón abarca toda esta parte de los esquemas que mencioné, mapas mentales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, infografía, todo esto. Y mencionaba, por ejemplo, aquí en los subtemas que tengo,
puedo colocarlos de otro color en una infografía, si esto fuera una infografía. Los antecedentes, por ejemplo, los podría colocar de un color diferente a las potencias imperialistas, por ejemplo. Diferente, por ejemplo, a las alianzas. O, por ejemplo, referente al periodo entre guerras. Podría colocar también dibujos que describieran cada subtema, incluso el tema mismo de la Primera Guerra Mundial. En el caso de un mapa mental, aquí se podría abrir una ramificación, es decir, una línea. Una línea, ya sea de color, que también puede ser usar colores que me diferencien, en mi mapa los subtemas. Por ejemplo, aquí puedo abrir una ramificación, seguir con otra ramificación, otra, y así sucesivamente. Eso sería un mapa mental. No sé si logro responder a su pregunta. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Más comentarios? ¿Más dudas? Ok, en lo que van escribiendo o mencionando en el micrófono, como gusten, voy a mencionar que en esta sesión vamos a hablar de dos temas que quedaron inconclusos la sesión pasada, que es el periodo entre guerras, que abarcaría la crisis del 29 y los regímenes totalitarios. Y por otro lado, vamos a hablar de retomar, recordar los datos relevantes de esta primera semana que tienen relación con lo que se verá en la segunda semana. Y por otro lado también debatiremos sobre lo que ustedes vieron, para quienes vieron documentales, películas o videos de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué fue lo que les impactó? ¿De qué identificaron en los uniformes, en el medio natural, el clima, etcétera, el armamento, las estrategias militares de la Primera Guerra Mundial? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si existe alguna duda, comentario, todo va quedando claro. Ok, perfecto. Entonces empezaré con el periodo entre guerras. El periodo entre guerras, ¿qué creen que sea? ¿Por qué este nombre de periodo entre guerras? Porque muchos hablan, sí, el periodo entre guerras, pero no, cuando uno pregunta qué es el periodo entre guerras, es complicado responder.
Ok, la respuesta sería, el periodo entre guerras es justamente el periodo eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así tal cual, en donde pasan algunos acontecimientos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial de por sí ya estaban algunos cambios y transformaciones en Europa y en otros continentes también. Entonces, estos cambios se visualizan con mayor claridad en el periodo entre guerras. Por ejemplo, la crisis del 29, la Gran Depresión, el viernes negro, etcétera, el crack del 29, son algunos nombres que le dan a este acontecimiento histórico. ¿Qué significa este acontecimiento histórico? ¿Alguien sabe de lo que trata el crack del 29? Los escucho, ya sea en el micrófono o insisto en los mensajes de Google Meet o de la mensajería de la plataforma. Así es, se cae la bolsa de valores. ¿En dónde? ¿En dónde es esto? De Wall Street. ¿En dónde es esto? En Nueva York, Estados Unidos. Termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y en el 29 la bolsa de valores de Wall Street se desploma. ¿Cómo interpretan esto? ¿Cómo lo entienden? ¿Pueden mencionarme algún ejemplo vivido por ustedes? Ok, ¿qué hay con la pandemia? ¿Cómo pueden comparar el acontecimiento de el crack del 29 con la pandemia? Vimos en las noticias, quizá pudo haber sido cierto, fueron rumores, de que, por ejemplo, el cubrebocas, los cubrebocas estaban em, justamente por las compras de pánico, así es, em, habían aumentado de precio. Igual con que otros productos durante la pandemia, sobre todo.
Con los tanques de oxígeno, bien. Con el gel antibacterial, bien. Con el papel higiénico, sí. Imagínense. Escuchan en las noticias por un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, un familiar, que estos productos importantes durante la pandemia suben de precio, porque ya no se encuentran tan fácilmente, ya no se van a encontrar tan fácilmente en el mercado. ¿Qué empieza a hacer la gente? Va a subir antes de las compras de pánico, mencionan y escuchan, van a subir estos productos o van a extinguirse o va a ser muy difícil encontrar estos productos en el mercado. Así es, la gente empieza con compras de pánico. Y lo que a lo mejor y no era cierto, de que iba a costar trabajo, iban a subir de precio, de que su demanda era alta, de que se iban a sacar del mercado, etcétera. No son ciertos esos rumores, pero empiezan a ser ciertos justamente por la compra de pánico. Por ejemplo, con los boletos del metro. ¿Qué pasó con los boletos del metro? Se escuchó el rumor de que iban a subir de precio. Pudo haber sido cierto o no pudo haber sido cierto. Pudieron haber sido rumores. El punto es que la gente hizo compras de pánico. Se formó en las taquillas. Había unas filas enormes en las taquillas y compraban un buen de boletos, ¿no es así? Lo que pudo haber sido real o no, lo empezó a hacer por esas compras de pánico justamente. Hay boletos para todos, pero empezaron a hacerse compras de pánico y este producto o este servicio empezó a ser demandado al tope, al extremo, a tal punto de que se tuvieron que subir los precios. Lo mismo pasó con la bolsa de valores de Wall Street, quizá por rumores, por noticias, de que se iba a devaluar el valor, justamente, iba a perder el valor. El dólar, los aranceles, etcétera. La gente empezó a sacar su dinero. ¿Y qué fue lo que pasó? Justamente la gente al entrar en pánico empieza a sacar su dinero, empieza a sacar su riqueza y la bolsa de valores de Wall Street se desploma. Tal cual. Se desploma y muchos millonarios, mucha gente de clase media alta o de clase alta se quedan completamente en la ruina. ¿Esto qué provoca? Aparte de una crisis económica, ¿qué impacto tiene en la cuestión psicológica y social de las personas? ¿Qué impacto tiene? Obviamente las personas entran en crisis.
Pero ¿qué impacto podría tener esto? Psicológico, por ejemplo. Sí, hay gente que decide suicidarse, sí. De hecho, en esta época, en Estados Unidos, hay un número considerable de suicidio. Sí, lo hay. ¿Qué otra cosa creen que pase? A nivel social, ¿no? Quien ha leído un poco de la cultura norteamericana, el prestigio para Estados Unidos es importante. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa con la gente que dejó de tener prestigio porque se quedó completamente en la ruina? Esto impacta justamente en el suicidio, sí, pero también en la cuestión de los avances tecnocientíficos. ¿No es así? Estados Unidos no nada más busca explicar, descubrir, inventar. Estados Unidos busca también sobre todo por esta cuestión, por esta crisis del 29. Estados Unidos busca que la ciencia y la tecnología ayuden a esta clase alta o media alta. Y de hecho hay una universidad prestigiosa que se basa en eso. No entra cualquier persona, entra gente de clase media alta, que es nada más ni nada menos que en la Universidad Harvard. Busca, de hecho, y esto es lo que lo hace diferente de otros países, busca dar solución a esta clase, principalmente en los años 20 y 60. Busca que la ciencia dé soluciones a esta clase, justamente en este tipo de crisis. ¿Qué país creen que sea el más afectado en la crisis del 29? ¿Por qué México? Pareciera ser, ¿no? Porque tiene relación. Es el que tiene más relación, tratados, acuerdos, convenios con Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que no es México? El país más afectado durante la crisis del 29 es Japón. Aunque no lo crean, es Japón. Y Japón no tiene absolutamente nada de esos acuerdos que tiene con México, con Estados Unidos. ¿Por qué entonces es afectado Japón? Y de hecho aquí ponen en cuestionamiento y ponen mucho a trabajar, sobre todo los economistas, por qué una crisis económica no afecta de manera directa a los países con los que se tienen acuerdos, alianzas, negociaciones, etcétera, sino a otros países que no tienen nada que ver. ¿Por qué afecta de esta manera? De hecho, esto se conoce como un desafío. Las crisis económicas son un desafío en la actualidad.
porque no sé si han escuchado incluso en las noticias, eh, se devaluó el peso y ahí van a ver, porque es incierto, a qué países repercute. Se devaluó el dólar. No saben con exactitud a qué países va a repercutir eso. La libra, el euro. No saben a qué países repercuten de manera directa o indirecta. No saben. Por eso se convierte en un desafío. No sé si se tenga alguna duda o comentario con respecto a esto.